entendido el Evangelio correctamente. Cuando hablamos del Evangelio, a veces nos equivocamos al creer que el Evangelio son buenas noticias para una vida aquí en la tierra para mí, pero no es así. Y el problema es ese. Ahora, hermanos, hemos visto, basados de alguna manera en lo que Pablo habla en el libro de Romanos, cómo debemos presentar el Evangelio. El Evangelio no comienza con Dios te ama y tiene un plan hermoso para ti. No comienza así. El Evangelio comienza mostrando quién es Dios, quién es el hombre y cuál es la solución para la situación. La semana pasada vimos quién era Dios. Hemos visto 3 atributos de los muchos atributos que Dios tiene. Hemos visto que Dios, por supuesto que es amor. La gente dice, no, pero ¿cómo un Dios amoroso va a hacer esto? Por supuesto que Dios es amor, pero hacemos un balance con su justicia. No podemos olvidarnos que Dios es justo tanto como es amoroso. Pero tampoco podemos olvidarnos que estamos delante de un Dios santo. Un Dios, los ángeles, los querubines dijeron, santo, 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 es Jehová de los ejércitos. Eso quiere decir que su santidad es infinita. Y alguna vez en uno de los atributos, cuando estudiamos los atributos, hablamos de la simplicidad de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? De que Dios no es más amoroso que justo, no es más misericordioso que airado, porque la ira de Dios también es un atributo en él. Entonces, Dios es un Dios simple. Pero nosotros en eso podemos entender delante de qué Dios estamos hablando. Ahora vimos en el libro de Romanos, vimos una especie de modelo cuando nosotros hablamos el Evangelio. Primeramente Dios, luego el hombre, luego las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias y cuál es la conclusión? Y hoy vamos a ver justamente cuál es el problema del hombre. Y para entender o para apreciar el Evangelio y sus buenas noticias, no solamente tenemos que entender algo acerca del carácter de Dios. Dios es santo, por supuesto que sí, sino también algo acerca de nosotros. Porque a veces tenemos una perspectiva demasiado alta de quiénes somos nosotros, porque generalmente cuando hablamos con las personas nos dicen, no, pero si yo soy bueno. ¿Por qué? Porque estoy mirando a la acera del frente, estoy mirando personas que son asesinos, que son violadores, que son personas detestables en la sociedad. Pero, sin embargo, yo me miro a mí mismo como una buena persona. Ahora, en esta mañana veremos lo que las Escrituras enseñan acerca de toda la humanidad y seguramente nos daremos cuenta que el panorama es mucho más complicado del que a veces entendemos. Primeramente, las Escrituras enseñan que aunque la humanidad fue creada buena, hemos caído en decadencia moral. Eclesiastés 7:29 dice lo siguiente: he aquí, solamente he hallado que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Hermanos, cuando Dios creó la raza humana, y vamos a considerar esto desde el inicio, ¿dónde comenzó el problema del hombre? Cuando comenzó la raza humana, su intención era de que viniera para un perfecto gozo en su reino, para adorar a Dios, para alabar, para obedecerle. Por tanto, ellos deberían vivir en una comunión constante con Dios. Y lo vimos en otro estudio, cómo nosotros, como los únicos seres formados a la imagen y semejanza de Dios, debíamos reflejar su gloria en esta tierra. Pero no lo hicimos. Cuando vimos en esos estudios anteriores, vimos que Dios creó al hombre y a la mujer a su propia imagen. Y esto significa que ellos debían ser de alguna manera representantes de Él, estar en relación con Él y también declarar su gloria en todo el mundo. Además, Dios tenía un trabajo para los seres humanos. Cuando vimos el tema del trabajo, Dios dejó una labor para ellos y les dijo lo siguiente: fructificad y multiplicaos. Y les dijo Dios: llenad la tierra y sojuzgadla, señorear sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sin embargo, hermanos, lo que nosotros tenemos que entender, que el dominio que el hombre y la mujer tenían en ese momento era un fin en sí mismo. Su autoridad no era propia, sino era una autoridad
delegada por Dios. Nosotros como seres humanos éramos los representantes de Dios aquí en la tierra. Y habíamos dicho de que esa representación del huerto la tenían que haber replicado en todo el mundo para que todo el mundo fuera ese huerto que Dios había plantado. Así que cuando Adán y Eva ejercían dominio sobre la tierra, debían recordar que estaban sujetos a Dios y que estaban bajo su gobierno. Eso es importante, hermanos. Dios los había creado y por ende Él tenía el derecho de estar al mando. Recordemos que cuando hablamos acerca de las posesiones también, hemos hablado de que nada nos pertenece, ni siquiera nuestra propia vida, sino es Dios el dueño de todo lo que existe, de todo lo que conocemos y lo que no conocemos. Entonces, cuando Adán y Eva vieran el árbol de la vida, el Señor les dijo, de todo árbol pueden comer, menos del árbol del bien y del mal. ¿Qué era esto? Este era un recordatorio para el hombre que la posición de ellos era simplemente de administradores. Ellos eran mayordomos y él era el rey. Ahora, hermanos, ¿por qué es importante que nosotros veamos esto? ¿Por qué es importante que nosotros recordemos esto? Porque ahí comenzó el problema. Entonces, cuando Adán y Eva comieron del fruto, no solo estaban violando un mandamiento arbitrario, no solo estaban haciendo una desobediencia simple como comer un fruto porque sí, sino estaban rechazando la autoridad de Dios sobre ellos y estaban declarando su independencia de Él. ¿Qué es lo que pasa? Adán y Eva querían ser lo que la serpiente les había prometido. Querían ser iguales a Dios. ¿Qué les dice la serpiente? Pero come, le dice a Eva, come. Dios no quiere que comas, estoy parafraseando, Dios no quiere que comas porque Él sabe que cuando comas tú serás igual a Dios. Entonces las palabras eran atractivas. Claro, porque estar bajo el dominio de, si yo puedo ser igual a. Entonces, hermanos, lo peor de todo esto es que el desobedecer el mandamiento que se les había dado, Adán y Eva tomaron una decisión consciente de rechazar a Dios como rey. Rechazaron esa autoridad. Ellos sabían cuáles eran las consecuencias. ¿Qué les dijo? Porque el día que comieren, ciertamente morirán. Ciertamente morirán. Dios les había dicho en términos muy claros que si comían el fruto, ciertamente morirían. Entonces, por encima de todo, lo que significa era que tendrían que ser expulsados del paraíso y ellos tenían que buscar por sus propios medios lo que Dios había determinado de manera sencilla para ellos. Ahora, literalmente la palabra, cuando nosotros vemos la desobediencia a los mandatos de Dios, siempre vamos a pensar en la palabra pecado. Y aunque la palabra pecado es errar al blanco, o sea, esa es la traducción, la Biblia habla de esto de diferente manera. No es como si Adán y Eva hubieran hecho una pequeña falla, errar al blanco, como si hubiesen tirado una flecha y lo hubiesen fallado por poco. Lo que realmente Adán y Eva hicieron es darse la vuelta y disparar en sentido totalmente contrario. Estaban apuntando a otra dirección y es por eso que la desobediencia tuvo la magnitud que tiene al día de hoy para cada uno de nosotros. Ellos tenían metas y deseos que eran categóricamente opuestos a lo que Dios tenía planeado para ellos. Entonces, ahora las consecuencias del pecado de Adán y Eva fueron desastrosas no solo para ellos, sino para todos sus descendientes. Y en ellos estamos incluidos tú y yo. Y el resto de la creación, dice que la creación también gime por redención. Ahora, ellos fueron expulsados del jardín, la tierra ya no daría sus frutos y todo lo que debería dar de manera voluntaria, el trabajo se había convertido en una carga, se había convertido en algo pesado. Aún peor, Dios ejecutó sobre ellos la sentencia de muerte que había prometido y aunque sus cuerpos siguieron viviendo, su vida espiritual, que es la que tiene mayor importancia, había acabado inmediatamente. Hermanos, Mark Dever
describe esto de la siguiente manera. Dice, cuando Adán y Eva pecaron, la comunión con Dios se rompió y como resultado sus corazones se marchitaron. Sus mentes se llenaron de pensamientos egoístas, sus ojos se oscurecieron ante la belleza de Dios, sus almas se secaron y se hicieron áridas, completamente vacías, y esa vida espiritual que Dios les había dado en el principio se perdió. Pablo lo dice de otra manera, por cuanto todos pecaron, y eso nos incluye a cada uno de nosotros, están destituidos de la gloria de Dios. Y unos versículos más arriba dice, porque no hay justo ni aún uno. Y eso quita cualquier posibilidad de autojustificación del ser humano. Cuando nosotros hablamos del Evangelio y buscamos atraer a la gente con métodos que no son bíblicos, realmente no estamos hablando del Evangelio. Cuando nosotros nos limitamos a decir, Dios te ama y Dios tiene un plan hermoso para ti, Dios quiere cambiar tu vida. Por supuesto, en las implicaciones pueden estar estas, pero ese no es el mensaje del Evangelio que la Biblia nos muestra. La condición del ser humano es una condición de depravación total. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Y esta es una descripción dura para toda la descendencia de Adán. Porque si nosotros pudiéramos salvarnos por nosotros mismos, o si hubiera algo bueno en nosotros, no hubiese habido necesidad de un Salvador. Entonces, hermanos, esa verdad destruye cualquier argumento para aquel que quiera justificarse a sí mismo como básicamente bueno. Es por eso que es absolutamente crucial que entendamos la naturaleza y la profundidad de nuestro pecado. Porque si no lo entendemos, hermanos, porque si no entendemos la obra que Dios ha hecho en nuestras propias vidas, no la vamos a poder transmitir de la misma manera. Lo que hoy estamos haciendo, lo que estamos haciendo en estas clases, de alguna manera, es poder entender nosotros mismos algo que vamos a necesitar expresar a otros. Porque si nosotros no entendemos la gravedad de nuestro pecado, lastimosamente no vamos a poder explicar cuán urgente es la salvación para los seres humanos. Porque si nosotros creemos que por nuestras buenas obras, por venir todos los domingos a la iglesia, por ser puntuales, ya hemos ganado el cielo, hermanos, estamos equivocados. Isaías 64, 5 al 6 dice lo siguiente. Tú te enojaste, 64, 5 al 6, yo se los voy a leer. Tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Y pregunta, dice, ¿podemos acaso ser salvos? Pregunta. Y este es el versículo que casi todos conocemos. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Hermanos, creo que la Biblia jamás ocultó o trató de suavizar la visión que Dios mismo tiene acerca del pecado. La pregunta es, ¿por qué se nos ocurre a nosotros suavizar el mensaje? Otra vez se los voy a leer. Tú te enojaste porque pecamos. Dice, hay otro versículo que dice que Dios está constantemente airado contra el pecador. Dice, ¿podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todo lo que nosotros creemos como justicia, dice, y nuestras justicias como trapo de inmundicias. Y esta traducción, este trapo de inmundicias, se refiere a al trapo que se usaba en el caso de las mujeres que estaban menstruando. Dice, es como esto, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Entonces, hermanos, es importante, es esencial que nosotros podamos entender la gravedad de nuestro pecado para poder de esta misma manera poder transmitir el evangelio de verdad. Estas son las malas noticias, hermanos. Habíamos hablado de las buenas noticias de Dios antes de estas malas noticias para que vengan las buenas noticias del evangelio.
Pero uno no puede valorar realmente lo bueno de algo si no sabe lo previo, lo malo anterior. Lastimosamente, pusimos un ejemplo la semana pasada. Yo no puedo saber que algo es bueno cuando realmente desconozco lo malo que estaba viniendo y de lo que me he librado. Entonces, hermanos, permítame ahora darles algunos cuantos ejemplos de cómo nosotros como cristianos a veces malinterpretamos el pecado y a veces vemos el pecado como algo demasiado leve, siendo que la Biblia es clara con respecto a esto. Nosotros como creyentes estamos obligados a hablar con la verdad. No sé cuántos, a mí se me ha ocurrido pensar, 300 años de la historia de la iglesia, los 300 primeros años, 3 siglos de persecución de la iglesia, hombres quemados en coliseos como antorchas, cantando y alabando a Dios. Y no sé si usted se ha puesto a pensar en esto. ¿Qué habían entendido estos hombres? ¿En qué habían creído como para poder ir con gozo por una convicción de algo que ni siquiera habían visto? ¿Qué había pasado en estos hombres? Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, 300 años, pero si retrocedemos, dice que el evangelio en esos 300 años se expandió. El evangelio fue predicado y la gente creyó. ¿Cómo creen que fue la predicación del evangelio en esos 3 primeros siglos? ¿Ustedes realmente creen que la predicación de los apóstoles, de aquellos que creyeron, fue: ven a Jesucristo, Él te va a solucionar todos tus problemas? Dice que creer en Jesucristo en esos tiempos especialmente era firmar una sentencia de muerte. Porque no había la seguridad de que tuvieras un día más de vida. Pero valía la pena. Ahora, hermanos, vamos a ver 3 cosas que a veces, hay más, pero estas 3 cosas que a veces equivocamos como la presentación de lo que es el pecado. Primeramente, confundimos el pecado con los efectos del pecado. En este último tiempo está de moda presentar el evangelio diciendo: Jesús vino a salvar a la humanidad de un sentimiento de culpa, de un vacío que solo Él puede llenar. ¿Cuántos hemos presentado el evangelio y hemos dicho: no, si tú sientes ese vacío es porque ese vacío solo puede ser llenado por Dios? Y hay una cierta verdad en eso. Pero realmente no es el propósito ni el fin en sí mismo. La Biblia enseña que el problema fundamental de la humanidad es el problema del cual nosotros necesitamos ser salvos. No es el desaliento, la falta de integridad en nuestras vidas, ni siquiera son esos sentimientos de culpa que la gente puede estar experimentando. Esos pueden ser síntomas de lo que te está pasando, pero definitivamente el problema del hombre es que el hombre está podrido por dentro. La palabra del Señor nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, ¿cómo está un muerto? No sé cuántos años tengas tú. Yo tengo 54. 54 años de muerto, o sea, eso es mucho. Hermanos, esa es la expectativa o la visión que tiene la palabra de Dios acerca de alguien que no tiene a Dios. Ahora, lo que necesitamos entender es que el aprieto en el que nos encontramos es un aprieto en el cual nosotros nos metimos a causa del pecado, pero nosotros no vamos a poder librarnos de ese pecado. Hemos desobedecido la palabra de Dios, hemos ignorado sus mandamientos, hemos pecado contra Dios, contra ese Dios santo. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos que es un Dios santo, apartado de todo lo creado, pero aparte, apartado del mal, imposibilitado de que Él pueda producir o hacer mal. Entonces, hermanos, muchas veces cuando nosotros presentamos el evangelio de esta manera, le permite a una persona verse a sí misma como una víctima. Y uno dice: no, las circunstancias. Eso es psicología, hermanos.
No, si las circunstancias que yo he tenido un hogar destruido, mi padre me ha abandonado, nadie me quería cuando yo era niño, es por eso que siento ese vacío. Ven, Dios te va a curar de ese vacío. Hermanos, el pecado es más que un vacío en tu vida, es más que una vida complicada en tu niñez o tu adolescencia. Otra vez, el pecado muestra que estás podrido por dentro, que el ser humano sin Dios está podrido y muerto por dentro. La segunda cosa que a veces hacemos al presentar el Evangelio es reducir el pecado a una simple relación rota. Las relaciones, hermanos, cuando nosotros vemos en la Biblia, son categorías importantes en el ser humano. Por eso es que nosotros nos reunimos en iglesias. Dice, orando los unos por los otros, amándoos los unos a los otros. Esposos amen a sus esposas, esposas respeten a sus maridos, hijos obedezcan a sus padres. Eso quiere decir que nosotros somos relacionales, por supuesto que sí. Los seres humanos fueron creados para vivir en comunión, pero a la vez fuimos creados para vivir en comunión con Dios. Sin embargo, lo que debemos recordar es que esta relación entre Dios y el ser humano no es una relación igual que tengo con otro individuo. Debemos entender que Él es el Rey, Él es el Dios, Él es creador, Él es santo y yo soy yo, con todas las descripciones que yo pueda poner encima mío. Entonces, si bien Dios ha intentado desde un principio una relación con el ser humano, no es ese tipo de relación que tengo yo con mi amigo. No es que simplemente lo he decepcionado y tengo que pedirme perdón por él, con él, y bueno, mi relación continúa. Muchos cristianos hablan del pecado como si fuera un pequeño disgusto entre Dios y el hombre, y lo que uno necesita simplemente hacer es disculparse y aceptar el perdón de Dios. Es por eso, hermanos, que la llamada oración del pecador, que ha sido tan típica y tan acudida durante muchísimos años en las iglesias, no tiene ningún tipo de sustento bíblico. ¿Qué pasa cuando yo traigo a una persona al altar y le digo, mira, Cristo te ama y quiere tener una relación contigo? Haz la oración del pecador, repite después de mí. Y la persona repite después de mí y a veces uno pone el énfasis, pero tienes que ser sincero. Ok, posiblemente esa persona es totalmente sincera en ese momento. Y agarra, hace la oración sincera y sinceramente se va y continúa con su vida como si nada hubiese pasado. Hermanos, esa imagen comunica que no hay quebrantamiento de la ley, no hay violación de la justicia de Dios y no hay un castigo justo y eterno de un Dios santo. Y por ende tampoco hay necesidad de un sustituto que cargará con el juicio. Si yo presento a un Dios tan amable que simplemente con una oración restituye mi relación con Él y puedo seguir viviendo mi vida tal cual, no estoy predicando el Evangelio. La enseñanza bíblica es que el pecado, sí, es un rompimiento de una relación con Dios, pero esa relación rota consiste en un rechazo de la majestad y la autoridad de Dios en mi vida. Eso estoy haciendo. No solo es una deslealtad, también es una traición en contra de Dios. Hermanos, otra vez el versículo que dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Hay mucha gente que dice, no, yo estaba buscando al Señor y lo encontré. Nunca estabas buscando al Señor, porque estarías diciendo, yo tengo la verdad y la Biblia está mintiendo, porque yo sí estaba buscando a Dios. O por lo menos, tú no estabas buscando al Dios de la Biblia, ese Dios que demanda obediencia de sus hijos. Que dice, si me amas, ok, tú dices que me amas. ¿Qué dice? Guardad mis mandamientos, guarda mis mandamientos. Esa es la manera en la que tú vas a demostrar que me amas.
¿Cómo muestras que amas a tus hijos? Siendo responsable como padre, proveyendo para las necesidades, proveyendo para tu casa. Eso es una muestra de amor. Quizás no lleves todas las semanas flores a tu casa, quizás no los lleves a comer hamburguesas todas las semanas, pero siendo responsable, muestras tu amor. Ahora Dios dijo esto: si me amas, si realmente eres alguien que dice amarme, guarda mis mandamientos. En ninguna parte de la Biblia nosotros vamos a ver a alguno de los discípulos o a alguno de los apóstoles que predicaron en las iglesias decir, bueno, hicimos pasar a la gente que estaba delante y les dijimos, a ver, van a repetir después de mí. Repitan de todo corazón. No vamos a encontrar eso. Es más, en los ejemplos que hemos visto anteriormente, vemos que Pablo, generalmente Pablo y los otros apóstoles muestran el pecado que habían cometido. Pablo dice, a ese Jesús, a quien ustedes crucificaron. Pedro dice lo mismo. A ese Jesús, a quienes ustedes crucificaron. En nombre de ese Jesús, a quien ustedes mataron, estamos haciendo lo que estamos haciendo. Eso es lo que declaraba. Hermanos, nunca entenderemos por qué la muerte del Hijo de Dios era requerida si nosotros presentamos a un Dios que está en esa posición de, bueno, no importa lo que hagas, ven a mí simplemente. Hermanos, la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mira tu vida, ¿eres nueva criatura? ¿Realmente la palabra del Señor ha cambiado nuestras vidas? Porque si no, muy posiblemente estamos viviendo un evangelio que no es el verdadero evangelio. Entonces, hermanos, es importante que nosotros podamos entender estas cosas. Tercero, muchas veces confundimos el pecado con pensamientos negativos. Hermanos, otra forma de interpretar o malinterpretar el pecado es decir que solo son pensamientos negativos. Y encontramos frases como deshazte de tus odres viejos, piensa en grande, Dios quiere mostrarte su increíble favor. Si tan solo te deshaces de esos pensamientos negativos que te están deteniendo. Recuerda que eres un campeón, creado para cosas grandes. Jesús está con las manos extendidas esperando que tú vengas a Él. Jesús quiere cenar contigo. Hermanos, eso se escucha súper lindo. Yo les apuesto que si comenzamos a predicar así, tenemos la iglesia llena. Pero hermanos, ese no es el evangelio. Recuerda que eres un campeón. ¿Campeón de qué, hermano? Somos campeones de nada. Creados para grandes cosas. Cuando el Señor dice, si llegaras a hacer lo que se te ha mandado a hacer, considérate un siervo inútil. Cuando la Biblia dice, ninguno tenga más alta estima de sí mismo, más alto concepto de sí mismo. ¿De dónde sacamos la frase, soy un campeón? Sí, el Señor quiere hacer cosas lindas para mí. Y esta fórmula es sencilla en realidad. Es un evangelio basado en el hombre, basado en el humanismo. Dios quiere hacerte feliz. Ven. Tu vida, la mejor vida es hoy y ahora. Hermanos, esas cosas se escuchan. En el evangelio, especialmente en el mal llamado evangelio de la prosperidad, se escucha esto. Ven, dale al Señor. El Señor te va a dar al 60, al 30, 60 y 100 por uno. Hermanos. Hermanos, si pensamos y hablamos con las personas y les decimos que piensen simplemente positivamente de ellos, claro, con la ayuda de Dios, que ellos se desharán de sus pecados, les estamos mintiendo, hermanos. Algunas veces las promesas de dinero, de salud, otras veces ofrecemos muchísimas cosas para las personas. Estás enfermo, ven a Cristo, Él te va a sanar. ¿Quién garantiza esto? Este no es el propósito. Hay personas
que se han entregado sinceramente al Señor y han muerto. Tienes problemas, el Señor te va a sacar de tus problemas. ¿Dónde dice eso? Y otra vez, siempre repetimos esto. En el mundo tendréis aflicciones. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Sí o no? Y yo alguna vez les preguntaba, hermanos, levanten la mano quien no haya tenido aflicciones. Y seguramente no hay nadie. Todos pasamos por momentos más duros o menos duros que otros. Pero los tenemos. Pero sabemos la ventaja y lo grande de todo esto es que sabemos que somos peregrinos y pasajeros, que esto no es por siempre. Que 60, 70, 80, 100 años que tú vivas no son nada frente a la eternidad que nosotros tenemos asegurada en Cristo. Y es por eso, hermanos, que nosotros no podemos predicar un evangelio de oferta. No podemos predicar un evangelio basado en el hombre. Es cierto, las más grandes iglesias, no todas, pero las más grandes llamadas iglesias están llenas de personas que piensan que Dios ha venido para darles una vida mejor. ¿Por qué? Porque el evangelio no ha sido predicado como debería de ser. Y es por eso que es importante que nosotros pongamos mucha atención en esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la responsabilidad de salir al mundo y predicar la verdad del evangelio. La verdad de la situación del ser humano. Porque si no lo hacemos, hermanos, estamos mintiendo y no estamos amando a nuestro prójimo como es el mandamiento de la palabra. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a pensar en estas ofertas y retrocedemos al tiempo de Adán y Eva, ¿qué estaba pasando en la conversación que Eva tiene con la serpiente? Francamente le dijo, tengan pensamientos más positivos, necesitan ampliar sus horizontes, necesitan alcanzar su máximo potencial para ser como Dios. Eso es lo que básicamente presentó la serpiente a Eva. En pocas palabras les dijo, necesitan pensar en grande. ¿Y cómo creen que les funcionó? Les funcionó tan mal como nos funciona al día de hoy a nosotros. Hermanos, no nos olvidemos que estamos llamados a predicar el evangelio. Y el Señor en la segunda parte de este mandato dice, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Y si nosotros no predicamos bíblicamente, realmente estamos mandando a las personas al infierno, creyendo que son algo que no son. Así que debe haber claridad. Otro punto, hermanos, un cuarto punto, perdón, eran 4. Muchas veces confundimos el pecado con los pecados. Ahora, esto parece complicado, pero yo les explico. Hay una gran diferencia entre pensar que usted mismo es culpable de pecados y pensar que usted mismo es culpable de pecado. Es totalmente diferente. Ahora, la mayoría de la gente no tiene problema en admitir que ha cometido pecados. O pecados, sí. Y hay una gran diferencia en saber que él es una fábrica de pecado. Muchas veces cuando uno habla con las personas, ¿qué te dicen? ¿Alguna vez has mentido? Sí, por supuesto. ¿Quién no miente? ¿Quién no miente? ¿Alguna vez has robado? Sí, por supuesto. No habré robado un banco, me habré sacado un goodie de Lica, pero más de eso no. ¿Ah? Un confort del trabajo. Un confort del trabajo, los hermanos chilenos. Un papel higiénico del trabajo, para que entiendan, lo voy a traducir al español. He sacado algunas cositas. Sí, pero ¿quién no hace eso? ¿Quién no hace eso? Y vemos el pecado, o sea, vemos los pecados como justificables de alguna manera. Ahora, mientras piensen de esos pecados como pequeños errores aislados a lo largo de una vida en general, es como pensar, ¿y cómo te va manejando? Mira, alguna vez me han multado por exceso de velocidad, alguna vez me han puesto una multa por parking, pero en realidad soy buen conductor. Nunca he atropellado a nadie, nunca he cometido nada atroz, así que, ¿no? Entonces, miramos nuestros pecados
autojustificando nuestra propia vida y decimos, bueno, no estoy tan mal. Y es por eso, hermanos, que a veces nosotros confundimos estas cosas. Sabemos que están ahí, los vemos en nosotros mismos y en otros todos los días y nos acostumbramos a que el pecado sea parte de nuestra vida, sea parte de lo natural. Yo escuchaba hace un tiempo una psicóloga que hablaba acerca de los niños que jugaban estos juegos violentos, estos juegos donde mataban zombies, mataban demonios, mataban... Y la psicóloga decía algo que me dejó pensando, decía, mire, estas cosas pasan y se meten tanto en la mente de nuestros niños, en nuestros adolescentes, que ya amenazarlos como amenazaba tu abuelito o tu mamá con el coco, ya no significaba nada. El coco, el cuco, no sé cómo le dicen en sus países, el cuco. Ya no significa nada, porque ellos tienen una relación, o sea, ellos ven todos los días zombies, demonios, y todas esas cosas indirectamente están afectando el cerebro de los niños. Y lo peor, hermanos, que cuando esos adolescentes o esos niños se les habla del infierno, el infierno, pero si yo voy todos los días y no pasa nada, yo puedo ganar. Y tienen una concepción, y yo entiendo eso. Hermanos, lastimosamente, el hombre, otra vez, y yo tengo que ser enfático en esto, el hombre, según la Biblia y la realidad que Dios muestra, es un núcleo de pecado en el corazón. Tiene un núcleo de pecado de donde emana el pecado. Es un depósito de pecado, de profunda suciedad y corrupción que ni siquiera muchas veces sabemos que existe. Así como la Biblia habla acerca de la profundidad, de la oscuridad de nuestro pecado, no solo está sobre nosotros, sino está en nosotros. Estamos impregnados de pecado. O sea, no es simplemente que estamos fallando en pequeñas cosas. Dios es un Dios santo y dice que Él no tiene comunión con el pecado. Cuando nosotros vemos, y hay un versículo que dice, 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abomina su alma. Y comienza con, ¿alguien? Los ojos antiguos. Con la lengua mentirosa. Con la lengua mentirosa. Ahora otra vez les pregunto, ¿quiénes han mentido? O sea, para que ustedes, o sea, yo les cito este versículo para que ustedes no digan, no, es que seguramente el Señor piensa eso de los asesinos, de los violadores, hermanos. Pecado es pecado. Y aunque las consecuencias pudieran variar entre uno y otro, el pecado es el mismo. Pablo dijo, por naturaleza sois hijos de ira. Estamos incluidos en la culpa y la corrupción de Adán. Jesús mismo enseñó esto. Dijo, del corazón salen los malos pensamientos. ¿Qué dijo? Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. O sea que, hermano, hermana, el corazón, tu corazón, mi corazón, es una fábrica de pecado. Ese es el diagnóstico de la Biblia para cada uno de nosotros. No simplemente que andamos pecando eventualmente, sino somos una máquina, una fábrica de pecados. Las palabras pecaminosas que ustedes dicen, los actos pecaminosos que ustedes y yo hacemos, no son incidentes aislados, brotan de la maldad del propio corazón del ser humano. Entonces, hermanos, nuestro entendimiento debe ser claro con respecto a estas cosas. Por eso Pablo dice en Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y dice algo muy claro, ni tampoco puede. Hermanos, no hay manera de poder acercarnos a Dios por nuestros propios medios. Y esta declaración, hermanos, es impactante. ¿Por qué? Porque eso destroza cualquier argumento que nosotros tengamos delante de Dios. Hermanos,
La Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que podemos ver nuestras vidas de la manera que podamos verlas, pero sin Cristo estamos de esta manera. Y debemos y tenemos la obligación de mostrar esto a los pecadores, de entender esto con claridad, de poder transmitir esto con claridad. Primero tenemos un Dios santo que dice, no voy a pasar al inocente por culpable, al culpable por inocente, perdón. No va a pasar esto. O sea, yo soy un Dios misericordioso, yo soy un Dios tardo para la ira, y dice lento para la ira y tardo en misericordia. Estoy mezclando ahora, estoy con dislexia, hermanos, hoy día. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hermanos, la Biblia nos muestra que esto es lo que somos nosotros. Pablo, en la conclusión del argumento que tiene en contra de los romanos para presentarles el evangelio, les dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios. Y esto significa que el hombre impío estará parado delante de Dios y no tendrá explicación, no tendrá excusa, no tendrá nada con lo que pueda defenderse. A veces nosotros entendemos que el juicio de Dios es un juicio donde, como vemos tribunales, donde hay un juez y hay un abogado defensor y un acusador. Eso no va a ser así, hermanos. Vamos a estar parados delante de Dios. El hombre sin Dios, el hombre impío va a estar delante de Dios, va a estar con la boca cerrada, porque sus propios actos van a hacer que él no tenga argumento para decir nada. Ese es el juicio de Dios. La Biblia es muy clara, como vimos la semana anterior, que Dios es justo y santo y por lo tanto no excusará el pecado. Romanos 3:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. En otras palabras, el pago acumulado de toda la maldad que alguien sin Dios hace va a ser la muerte. Y no estamos hablando de la muerte física, porque todos vamos a morir físicamente. Sino estamos hablando de esa muerte espiritual, de esa separación de Dios. Y hermanos, la conclusión de todo esto. Miren cómo el libro de Apocalipsis describe lo que será al final el juicio de Dios, de ese Dios justo, bueno y santo. Dice Apocalipsis 16:1 al 7. Dice, los 7 ángeles derramarán las 7 copas de la ira de Dios y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Más adelante dice, dirán a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 19:15 dice, verán a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y se acobardarán, porque aplastará el vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Hermanos, la Biblia enseña que el destino final de los pecadores, de aquellos incrédulos que no se arrepienten, será el tormento eterno en el infierno. Y la Biblia describe en otros lugares como el lago de fuego y azufre. Y Jesús dijo que es un lugar donde el fuego no puede ser apagado. Hermanos, esto es real. Así como nosotros leemos en la Biblia el amor de Dios, debemos ver que este castigo es real. La pregunta es, ahora en nuestro estudio, la pregunta es, ¿por qué algún cristiano tendría el interés de consolar a los pecadores con la idea de que tal vez el infierno no sea tan malo como parece? Nosotros, hermanos, debemos ser claros en la exposición de la palabra. Las imágenes que la Biblia utiliza para hablar acerca del juicio de Dios contra el pecado son realmente aterradoras.
Dice que la gente preferirá ser aplastada en ese momento, pero aún la muerte huirá. Nosotros los cristianos no leemos las cosas sin creerlas y hablamos acerca del infierno porque de alguna manera está en la Biblia y seguramente a muchos de nosotros no nos gusta pensar en la idea, no nos gusta hablar de esto, pero es algo real, hermanos. Esto es algo real. Hermanos, que nuestro interés, que este veredicto aleccionador sea para nosotros, el poder entender que hay una importancia de predicar el evangelio, porque si no, personas como las personas que amamos, hermanos, amigos, padres, madres, no entienden el evangelio real. No son expuestos al evangelio real. Realmente, hermanos, estamos jugando con sus almas. Y es por eso que es importante, hermanos, que podamos entender esta parte para que nosotros podamos presentar con claridad las cosas. Lo que la Biblia dice acerca del pecado y las consecuencias atroces para el ser humano. Y es por eso, un día toda boca será cerrada, toda lengua será silenciada y todo el mundo dará cuentas a Dios. Pero, hay un pero. Y eso lo cambia todo. La siguiente semana vamos a ver que toda esta sentencia puede ser borrada a causa de ese pero. Amén. Amén. Hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Algo que